Buenos días, mi nombre es Iris Núñez Bueno y el capítulo que a mí me tocó resumir en esta asignación fue el capítulo 11, que se titula Fricción, deslice y agarre, fricción y desgaste. Antes de comenzar con el resumen del capítulo, yo quise definir algunos conceptos para que ya las explicaciones sean un poco más sencillas y fáciles de digerir. Pues el primer concepto es fricción, que básicamente se define como una fuerza entre dos superficies que impiden que éstas se deslicen o se resbalen una sobre la otra. Esta es la misma fuerza que te permite acelerar hacia adelante cuando corres. Le llamamos fuerza de fricción estática a este tipo de fricción de como agarre, donde las superficies no pueden deslizarse una sobre otra. Si no existiera ningún tipo de fricción en el pie y en el suelo, no seríamos capaces de empujarnos hacia adelante al momento de correr. Luego se encuentra lo que es el desgaste, que básicamente es un fenómeno físico que conduce a una pérdida o deformación del material con el que se está trabajando. El fallo por desgaste es el tipo de fallo cuya posibilidad de aparición se incrementa con el tiempo de operación o con el número de operaciones de elementos o tensiones aplicadas. Luego está la adhesión, que se le llama adhesión a la propiedad que tienen los diferentes materiales de unir dos superficies de sustancias iguales o diferentes. Es decir, cuando entran en contacto íntimo, los átomos que se encuentran a distancias interatómicas se puede desarrollar y en este se puede desarrollar fuertes enlaces, pues eso se llama adhesión. Y por último está el proceso de lubricación, que tiene como objetivo reducir la fricción y desgaste, perdón, de dos materiales a través de la introducción de una capa de material ajeno a las sustancias y materiales utilizados entre estas que están en movimiento. Comenzando ya a resumir un poco lo que dice el libro y el capítulo, podemos decir que cuando hay fricción es que dos superficies se tocan, el cual procede al desgaste, produce desgaste, que básicamente es lo que estamos viendo en la imagen de arriba, que esta quiere decir que cuando dos superficies entran en contacto bajo una fuerza normal, que en este caso se define como Fn en la imagen, y otra carga lo hace deslizarse una encima de la otra, aparece una nueva fuerza denominada Fs, como se puede mostrar en la imagen, que se opone al movimiento que está realizando. Entonces, la fórmula, gracias a esto, establece que Fs es proporcional a Fn, pero no dependerá del área. Luego pasamos a la tasa de desgaste, que es básicamente cuando las superficies se deslizan, por ende, estas se desgastan. El material pierde en ambas superficies, incluso cuando una es mucho más dura que la otra. La tasa de desgaste, denominada W en este caso, se define convencionalmente como tasa de desgaste. Dentro de las fórmulas, la tasa de desgaste se define que es adimensional y que aumenta con la presión del cojinete. Entonces, PAG, que es la fuerza normal, Fn, no, F norte, perdón, dividido por AN, que es A norte. Tal que donde KA, la constante del desgaste, tiene como unidades de MPa por 1. Esta es la medida del desgaste
y alta K significa un desgaste rápido a una determinada presión de cojinete. Entrándonos al coeficiente de fricción, se puede decir que los valores aproximados del coeficiente de fricción para el deslizamiento sin lubricar de materiales sobre una superficie de contacto de acero, como se muestra en la tabla en pantalla, los valores dependen mucho del material de la superficie en el que están en contacto, pero el rango es muy similar. Típicamente es micro 0.5 y podemos decir que algunas combinaciones muestran valores mucho más altos, ya sea porque se agarran cuando se frotan o porque una superficie tiene un módulo suficiente, perdón, bajo que se adaptan a la superficie rugosa del otro. En el otro extremo de la tabla se encuentran las combinaciones de deslizamiento con coeficiente de fricción excepcionalmente bajos. Aquí el coeficiente de fricción cae tan bajo como 0.04, que es el que podemos ver aquí, donde aunque sigue siendo alto en comparación con el de fricción de las superficies lubricadas, como se indica en la parte inferior del diagrama, la tasa de desgaste en la fórmula a continuación se muestra la constante de desgaste de Achard Ka representada frente a la dureza. Aquí, expresando que MPa, que significa dureza MPa, es igual a 10 por dureza Vickers, que se denomina como HV. La presión de apoyo P es la cantidad especificada por el diseño. La capacidad de una superficie para resistir una presión de contacto estática se mide por su dureza, por lo que la presión máxima de apoyo P max es solo la dureza H de la superficie más blanda. Por lo tanto, la tasa de desgaste de una superficie de apoyo se puede escribir como se muestra en pantalla. Esta ecuación aparecen dos propiedades del material, la constante de desgaste Ka y la dureza H. Son los ejes de la tabla. Los mejores materiales para cojinetes para una determinada presión de cojinete P son aquellos con el valor más bajo de Ka, es decir, los más cercanos a la parte inferior del diagrama. Por otro lado, el rodamiento eficiente en términos de tamaño o peso se cargará a una fracción segura de su presión máxima de rodamiento, es decir, a un valor constante de P entre P max, y para estos materiales con valores más bajos. En este caso, estamos viendo cómo se representa ejemplos de fricción en estos diagramas y podemos ver una gran gama infinita de picos y valles de aspereza. Por lo tanto, cuando dos superficies se colocan en contacto, como podemos ver aquí en esta imagen, eh, no importa cuán cuidadosamente hayan sido elaboradas, se tocan solo en los puntos donde las asperezas se encuentran como la del lado. La carga de Fn se apoya únicamente en las asperezas en contacto. El área de contacto real, es decir, AR, es solo una pequeña fracción del área aparente, denominada AN. La fracción es cuando se tocan por primera vez las dos asperezas se deforman elásticamente. Pero incluso las cargas pequeñas causan grandes esfuerzos de contacto. La superficie, como para causar deformación plástica, como en la figura de la derecha, los puntos de contacto se aplanan formando uniones en el área total, es decir, en el área AR. La carga total transmitida a través de la superficie.
Y en estas imágenes podemos distinguir dos tipos de desgaste por desplazamiento. En el desgaste adhesivo, característico de desgaste entre materiales iguales o similares, las puntas de aperezas pegadas entre sí, cor- cortante para dar daño por desgaste. En el desgaste abrasivo, característico del desgaste, cuando una superficie es mucho más dura que la otra, las puntas de aspereza del material más duro atraviesan la más blanda, raspándolo como papel de lija. La figura de la izquierda muestra la forma en que la adhesión entre superficies hacen que los dos fragmentos se desgasten y se desprendan de la superficie, mientras que en la figura de la derecha el desgaste es abrasivo. Las asperezas de las superficies más duras cortan segmento de la más blanda, como queso rallado. Por último, tenemos la tabla de presión versus velocidad para rodamientos y podemos decir que en la primera imagen resumen que la velocidad es proporcional a la presión del rodamiento. Si se excede el límite de velocidad y el límite de presión se romperá. Todo lo que se encuentra debajo de la curva será seguro, que es básicamente lo que dice en esta área, que está seguro. Mientras que la imagen B podemos ver como si el rodamiento se lubrica, pues tendrá una ráfaga de velocidad y una mayor área de seguridad. Y por último, quise agregar algunos ejemplos que representan algunos de los conceptos que hemos tocado en esta presentación. Primero está el patinaje, ya que es un buen ejemplo de fricción, ya que las dos superficies se rozan entre sí constantemente. Luego está el desgaste, que son las ruedas del carro, que se desgastan por la fricción que se realiza al moverse constantemente. Y por último, los rodamientos, que como el área de contacto es pequeña, la fricción que se ejerce en el punto es mayor a la fricción. Y nada, eso fue todo por mi presentación del capítulo 11. Muchísimas gracias.